El episodio 6 de Sapiens, ¿qué nos pasa? Me pareció fantástico. Chicas, lo volvieron a hacer. No tiene desperdicio el episodio. Me encantó y evidentemente escuché sus preguntas y déjenme decirles que se va a multiplicar en esta cápsula que se llama La Lupa. Si no nos siguen, de una vez aprovecho para decirles que nos busquen en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Spotify para poder seguir escuchándonos y sobre todos estos análisis que hacemos de series, documentales, películas y claro, anime. Y en esta cápsula quiero ahondar un poco sobre las preguntas que me lanzaron y, como les digo, multiplicarlas, porque siempre va a ser así. La verdad es que los autores que traigo hoy, híjole, la verdad me parece fantástico cómo un documental, entre comillas, de Brian Johnson nos puede hacer ahondar en un síntoma, es decir, en cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo actualmente con los problemas que siempre ha tenido la humanidad. Porque déjame decirte, el envejecimiento no es un problema actual, ni siquiera es algo que nunca se hubiera abordado. El envejecimiento es un problema que realmente la humanidad ha intentado resolver desde que hay cultura, desde que nos enfermamos, desde que intentamos frenar el paso del tiempo para darnos un poco más de colchoncito de vivir, de disfrutar, de gozar, de crear. Realmente el envejecimiento se ha intentado mitigar desde Egipto y el elixir de la vida eterna. Intentamos hablar de la vida eterna e incluso se ha hecho religiones enteras para hablar de la vida eterna y que realmente hay una vida después de esta, porque la muerte nos aterra. Entender que hay un fin de nuestra existencia, el entender que hay un fin de este gozo, nos aterra. Y por eso el envejecimiento es el espejo más grande de entender que el tiempo pasa. No sé si a ustedes ya les duelen las rodillas, a mí sí, y la verdad es que cuando me sucedió la primera vez yo pensé que fue por ejercicio o fue por la bici. No, no, señores, el cartílago ya se está mitigando, ya no se está manteniendo como debía de ser. Bueno, quizá me lo gasté en una que otra montaña, pero yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando y viendo ese dolor de rodillas ya llegó para quedarse. Y si aún no tienes ese dolor de rodillas, déjame decirte que esas resacas o la cruda o el tiempo después de una buena noche de parranda, la recuperación va a tardar. Si aún no tienes el dolor de rodillas, créeme, va a tardar. Y es entonces cuando este tipo de discursos se reproducen sobre, oye, espera, es que deja que lleguen los 35, deja que lleguen los 38, uy, no, los 42, los 45, los 50, no, a mí me pegó más a los 63. Vamos hablando y vamos replicando estas crisis del cuerpo, crisis de la edad. Y en cada frontera uno tiene que vérselas consigo mismo sobre qué está haciendo su vida. Y Brian Johnson al parecer le pasó exactamente lo mismo. Algún momento pasó factura y él mismo lo dijo, es que temí por mi vida, incluso atenté contra mi vida. Pero qué curioso la manera en la que él lo resuelve. Si volteamos un poquito hacia atrás y vemos que este es un problema existencial, de una herida precisamente existencial y no biológica, podríamos comprender que es más un llamado interno hacia evaluar, a cuestionarnos sobre qué estamos haciendo con nuestra vida. Pero Brian Johnson dijo no. No, yo cuestionarme, no, yo ya me cuestioné mucho en la religión, yo ya me cuestioné mucho en esa incomodidad, no pude resolverlo, no hubo ninguna respuesta que me diera una gran satisfacción, entonces me voy a abandonar al cuerpo. Y es más, cualquier respuesta que mi cuerpo, que mi mente, perdón, cualquier respuesta que mi mente me dé es falsa. Ay Dios, cuando escuché eso dije, Descartes, o como para los puritanos filosóficos, Descartes, estará en su tumba, o sea, de estar así retorciendo horrible. O sea, literalmente eh, toda la modernidad partió de Descartes diciendo cogito ergo sum, pienso, luego o por lo tanto existo. Y este sujeto con la mano en la cintura dijo, pues Nel Descartes, no envejezco, por lo tanto existo. Yo creo que esa es como la forma en la que este sujeto intenta reformular su ideología, porque voy a aprovechar un excelente momento como el de ahorita para decirte que cuando tenemos una idea o una, no sé, una forma de vida o un estilo de vida,
espectador, seguidor, seguidora, seguidere, como quieras tú autonombrarte, eso no es una filosofía, eso es una ideología. Porque hay gente que llega y dice, es que mi filosofía de vida es X, Y, Z. No, sorry, carnal, eso no es una filosofía. Una filosofía es un sistema de pensamiento hipercomplejo que está sustentado en premisas, en conclusiones sobre ética, política, ontología, metafísica, que se corresponden y que intenta dar respuesta al acontecer de la humanidad, del sujeto, de una manera más abstracta. Tu pensamiento de cómo tú vives tu vida, querido seguidora y seguidora, se llama ideología, si quieres. Un conjunto de valores, un conjunto de reglas, de normas, de hábitos que intentas tú plantearte, ¿no? Para llevar tu vida. Así que aprovecho esta acotación porque como filósofa, híjole, escucho a la gente en la calle diciéndome, es que mi filosofía es, y yo me retrocedo así, o sea, como gusanito, ¿no? Por dentro. Perdónenme esta acotación súper rígida, pero vaya, quiero aprovechar estos 5 minutos de fama para poder decirlo, ¿saben? Necesito sacarlo de mi ronco pecho para poder explicarles que vamos a decirle ideología. Oh, y precisamente esta ideología de Brian Johnson no da el ancho para hacer filosofía, porque se contradice totalmente, es un sustento o es un programa que intenta venderte un producto convenciéndote de algo que incluso es algo muy superficial. Y quiero detenernos aquí porque creo que esto es un síntoma de nuestros tiempos. El relato más cercano que me viene a la mente sobre la inmortalidad es una excelente novela escrita por Oscar Wilde que se llama Dorian Gray. Esto empezó como cuentos, realmente, pero se publicó como novela unos años después, en 1901, más o menos. Entonces estamos hablando de que esta novela tiene 140 años aproximadamente entre que se publicó y se editó y eran cuentos y luego se hizo novela. Y bueno, esta novela nos retrata o nos habla de cómo Dorian Gray intentó resolver su propio tema del envejecimiento. Hizo un trato, ¿no? Vendió su alma, como aparentemente todo lo interesante en esta vida tienes que vender tu alma, y quedó plasmado que en un cuadro se iba a ver el deterioro de todo el abuso que él cometía, de hedonismo, abusos, ya saben, sexo, drogas y rock and roll, pero bueno, en la era victoriana, así que probablemente no había mucho rock and roll, pero sí había mucho de lo otro. Y Dorian Gray, pues se la pasó así divino y la idea era que en esta imagen se retratara todo el deterioro, pero él se mantuviera joven, bello, eterno, ¿no? Como esta ideología también de la época victoriana, muy hermoso, muy hedonista, precioso el sujeto. Esa es la idea más moderna o de los inicios de la modernidad que podríamos retratar sobre el envejecimiento. Oigan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de 130 y tantos, 140, 150 años? ¿En dónde pasó de hacer una excelente novela, hacer una excelente metáfora, a realmente intentar parecer eterno? Creo que aquí estamos hablando de un deterioro cognitivo, en donde no podemos simbolizar, no se hacen grandes obras como estas, sino que más bien tenemos que encarnarlo, que el cuerpo lo sienta, que el cuerpo lo viva. Y creo que en este punto me gustaría meter, obviamente, a Shulhan como María Inés le encanta hacerlo, pero yo no me voy a quedar con el libro que ella dijo. Yo quiero este libro, no cosas. Híjole, este libro a mí me fascinó, se los recomiendo muchísimo. Habla de cómo ahorita ya las cosas, ya saben, los coches súper ochenteros, setenteros, que eran duraderos, los muebles, nuestro entorno, eran cosas y estaban hechas para durar, para mantenerse, al igual que nosotros. Pero qué curioso que ahora todo es comprar, utilizar, desechar, y realmente sustituirlo lo más pronto posible. Muebles que en las páginas de internet te cuestan
Yo creo que el 10% de lo que un mueble de madera y acero bien hecho puede durarte toda una vida. He visto muebles fantásticos hechos de acero y madera preciosísimos que podrían durarte fácilmente 100 o 150 años. De hecho, he visto muebles de 70 años que están intactos. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué mantenemos esta cuestión tan efímera? Bueno, Shulhan, y relacionado con Brian Johnson, dice que ya no vivimos en la época de las cosas duraderas, que realmente el mercado nos trae en un ritmo bastante acelerado en el que subimos todo a una nube. Van pasando celulares tras celulares, pero todo lo tenemos en la nube. Claro, cuando eres bueno con la tecnología. Si no, ahí te ves como guardando todos los contactos después y te frustras mucho porque eres inepto con la tecnología. Pero realmente todo se sube a bases de datos. Y Brian Johnson dijo, yo voy a hacer lo mismo con mi salud. Mi salud va a ser un algoritmo. No voy a intentar yo desarrollar mi autopercepción para ver si me duele un órgano o para saber cómo me percibo o saber cómo me siento. No, 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 no. Es que eso es demasiado para ese sujeto. Verse a sí mismo, sentir sus emociones, sentir un poquito de lo que es propio, parece ser una amenaza. Todo es un algoritmo. El algoritmo, y ustedes lo verán en todo lo que te está intentando vender en todas estas plataformas en las que estamos, bueno, les intentan vender y nos intentan vender un algoritmo para decirnos a qué hora despertarnos. No somos capaces, ¿no? De poder realmente autopercibir cuándo estamos cansados o descansados. Una app como mujer para que tú sigas tu ciclo y entonces tú ya puedas monitorear tus síntomas y digas, ah, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Ah, no, ahora hay un algoritmo para decirte qué pastillas tomar. Hay un algoritmo que te dice qué ejercicio tienes que hacer. Hay un algoritmo que te resuelve bla, bla, bla. Ya no estamos yendo a un lugar con una persona a que nos ayude, a que nos medique, a que nos explique cómo funciona nuestro cuerpo. Hay un algoritmo que te lo dice. Y Shulhan creo que lo explica muy bien cómo estamos viviendo en este mundo del algoritmo que es muy abstracto, pero no conceptual, no profundo, porque no es algo que tú estés evaluando, no es algo que tú estés pensando, ¿sabes? No es algo que estés tú deduciendo a partir de un proceso cognitivo profundo en donde has prueba y error. No, es que la app me dice que yo me despierte a las 5:55 de la mañana. ¿O no? ¿No han visto ese anuncio? Si no, se los pongo aquí para que lo vean. Está muy chistoso. Y creo que hay otra app que para tus vitaminas y otra app para no sé qué tanto. Ya todo se resuelve con algoritmos. Entonces, en este miedo de envejecer, bueno, Brian Johnson dice, ¿cuál miedo? Mejor me huyo, ¿no? O sea, ya de aquí quedé. Y entonces evito cualquier confrontación, que creo que es algo que Marinés cuando me lanza varias preguntas sobre el sentido de la vida y también un poco cuando ella intenta analizar su vida y sobre todo lo que pasó con la iglesia mormona y con su matrimonio y sus hijos y su empresa, creo que eso fue mucho conflicto. Creo que fue un gran conflicto que incluso a él le costó mucho trabajo entender. Y ante ese conflicto, lo que hace es evadirse de sí mismo, evadirse de su interior y decir, mi mente me miente. Mejor me voy a abogar a los sentidos. Y cuando se fuga de esa manera, bueno, aquí te presento otro pensador que se llama Cicerón. Es un estoico romano. Y si tú ya sabes sobre el estoicismo, sabrás lo que es la renuncia, sabrás lo que es huir del placer y del gozo, porque según esto te lleva a una vida que te garantiza la imperturbabilidad, que mejor dicho en griego ataraxia. Esa búsqueda de como un nirvana, ¿no? Para así fácilmente decírtelo. Los griegos decían que ese era un fin de la vida y los estoicos lo intentaron responder diciéndote que fueras imperturbable, ¿no? Y Cicerón nos dice sobre la vejez en específico, tiene un libro que habla sobre que la vejez no es el problema, es cómo se vivió antes. Híjole, entonces aquí tenemos un problema grave porque
A ver, ocupar un pensador estoico actual y traerlo a la actualidad y sacarlo de su contexto, pues tiene graves problemas. Perdóname si eres estoico, pero carnal, probablemente estés en otra secta, como Brian Johnson, que no tenga nada que ver con una vida ética y una vida política y una vida no íntegra que tiene que ver con ser estoico. Ya está igual de moda. Sea un estoico con un algoritmo. Perdón, es que sí me da mucha gracia. Y Cicerón sí pone algo muy importante que ahora lo ocupan de una manera que a mí no me late, pero que tiene que ver que eh, la vejez no castiga, realmente muestra. Y ante ese espejo, ¿no? De, híjole, es que yo no quiero envejecer como mi abuelito, como mis papás, como mis tíos, como mis bisabuelos, como mis tías, como etcétera. Por cierto, familia, esto no va hacia ustedes. Digo, tengo que hacer la acotación si es que me ve mi familia, ¿no? Así que lo siento. No quieres envejecer como ellos, no quieres envejecer como otras generaciones lo han hecho. Entonces, creo que aquí también es muy pertinente hablarte de Lucio González Ortega, un psiquiatra y psicoanalista buenísimo que está dando clases en Colombia. Y él dice, bueno, es que esto también es un síntoma de la época contemporánea. ¿En qué sentido? Que durante mucho tiempo el conflicto fue la represión del deseo. Nos venden esta idea de las histéricas como mujeres que tienen muchos deseos y que se reprimen eso y que entonces salen después síntomas que intentan hablar por el cuerpo del verdadero deseo. En su mayoría tiene que ver con sexo, pero también con un poco de hedonismo. Hoy asistimos a otra escena. El deseo se abandona. Es decir, y esta es la idea central de la cápsula de hoy. Creo que el síntoma contemporáneo del sujeto es abstraerse completamente de su mente, abandonarse completamente a un algoritmo, a una nube, a que alguien te diga cómo garantizarte no envejecer, no depender en un futuro, que tu individualidad no se vea amenazada, que no tengas que vivir en un asilo, que además no sufras como sufrió tu abuelo, tu padre, tu madre, tu tía abuela, ¿no? O tu prima, y tú no quieres sufrir ese deterioro. Entonces, ¿cuál es la respuesta que actualmente nos dan a un problema como el envejecimiento? Huye de todo tu deseo, huye de todos tus gozos. ¿Por qué la mayoría de los jóvenes contemporáneos no consumen drogas, ni alcohol, ni salen tanto y son como mini empresarios y tienen super hábitos y no sé qué tanto? Porque el mercado ya no nos prohíbe el deseo, más bien exige un rendimiento, como Shuhal también dice y Marines lo apunta también, en este rendimiento, en esta optimización, en este agotamiento. Porque cuando tú te atreves a desear algo, entras en conflicto y ese conflicto a veces no se puede resolver porque es un conflicto interno, es un conflicto profundo en el que a veces no sabemos cómo quitarnos ese conflicto, esta sensación incómoda. ¿Qué mejor huir del deseo? No, es que yo quiero ser estoico, es que yo quiero ser un fakir o yo quiero vivir en el bosque, porque desear cosas, desear una pareja, desear hijos, implica mucho sufrimiento, implica a veces también ceder, implica conflicto, y esos conflictos son incómodos para mí, ¿sabes? Entonces mejor dejo de desear y dejo de disfrutar, porque además si quiero disfrutar en exceso. Y el deseo estorba, porque introduce ambigüedad y conflicto. Entonces se sustituye por rutinas, protocolos, por limpiarse. Y para cerrar esta idea y esta cápsula, eh, Marinés también fue muy pertinente, ¿no? Al ir atrás y saber un poco de su historia. Yo le quiero dar una interpretación distinta. Este sujeto vivió un pasado en el que, híjole, tuvo sus excesos, sufrió, se divorció, y a mí me da la impresión que intenta borrar todo su pasado, que intenta sanar todo su pasado, siendo una mejor versión de él, porque todo ese conflicto que vivió no lo pudo tolerar. Y en esta nueva versión, aprovecho también porque estamos en épocas de propósitos y esta nueva ola de inicio de año, no sé qué sea mejor.
Borrar todas tus redes sociales, borrar toda tu vida, borrar todo tu pasado, todas tus relaciones fallidas, todo el dolor que hay detrás, todos tus defectos. Y realmente entregarte al algoritmo, entregarte a la rutina, entregarte a purificarte, a una dieta perfecta, a una salud perfecta, que intentas en el fondo limpiar tu historia. Nuestro pasado a veces duele, nuestro pasado a veces nos incomoda, pero realmente poder, no sé, como aceptarlo, intentar moverlo, intentar reconciliarte contigo mismo, a veces es más difícil. Y cuando uno tiene pasados de excesos de drogas, de alcohol, de que lastimaste a alguien, de que tomaste muy malas decisiones financieramente, te embargaste, te casaste, te divorciaste, te volviste a casar, ¿no? Tuviste un hijo con quien no querías o te mudaste a otro país y te arrepentiste. A veces queremos limpiar, y creo que es lo que le pasa a Brian Johnson. Quiere limpiar su pasado, intentando ser una tabula rasa, o sea, ser una hoja en blanco en donde nada de lo que hizo, todos los excesos que su cuerpo le estaba pasando factura, intentar es más reducirlos a cero y volver a la edad en la que empezó, ¿no?, su vida como empresario. Esa es mi interpretación. No sé si ustedes se han colocado en esta situación, porque creo que ese es un síntoma contemporáneo. Y de ahí creo que vienen muchos síntomas de querer todo limpio, ¿no? Estos perfiles en los que vemos que están limpiando cada marca de cada azulejo, cada manchita, porque eso nos recuerda nuestras imperfecciones, lo sucio, lo desacomodado, lo roto. eh, Nos recuerda que nosotros somos sucios. Estamos descompuestos, tenemos heridas, hemos cometido muchos errores, hemos lastimado a muchas personas, nuestro cuerpo realmente ha pasado factura por muchos descuidos. Y envejecer es el retrato de eso. Envejecer es el retrato de todos tus excesos. Y qué mejor intentar borrarlo, ¿no? Qué mejor intentar llegar al envejecimiento sin facturas, sin haber vivido, sin haber cometido errores. Gente, no sé si creo que tiene que ver, como María Inés dice, más un miedo a vivir que a morir. Un miedo a cometer errores, un miedo a que nos pasen más facturas, porque las facturas del cuerpo son caras, carísimas, no nada más económicamente. Una cirugía duele y cuesta un montón. Quizá está huyendo de aquello que considera sucio de sí mismo. ¿No será mejor reconciliarte? ¿No será mejor liberarte de eso que aquello, que te va como persiguiendo y que no te puedes perdonar? No sé si el perdón a uno mismo sea la respuesta, porque no creo que haya una respuesta, pero creo que ese es un camino perfecto para entender el envejecimiento. No sé, cuéntame, ¿cómo lo pensaste? Porque yo tengo mucha curiosidad de cómo lo interpretaron los demás, de cómo lo entendieron, y no sé qué tanto estamos ahora en la neurosis de borrar nuestro pasado. Cuéntame. Esta es La Lupa. Síguenos, ya sabes, en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Ahí comenta, comparte, suscríbete, pero principalmente lo que a mí más me gustaría es que comentaras algo y pudiéramos poner una discusión, mira, ardiente sobre el envejecimiento. ¿Cuántos suplementos tomas? Te diré, yo también lo hago y me pongo skincare y todo eso. El envejecimiento sí da miedo, pero el skincare no funciona si no te perdonas a ti misma. Los suplementos no funcionan si tú no te perdonas a ti misma. Ningún remedio es mágico, todo tiene factura y hay que reconciliarnos con las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Qué piensas? No sé, dime.